Voy a poner a grabar. Estoy con las fechas perdidas. Hoy es 3, ¿verdad? Y tengo la fecha de la semana pasada. Hoy es 10. Hoy es 3, profe. Sí, eso es lo que dice mi computadora. Es que seguro me corrí aquí. Voy a poner acá. 3 de noviembre. Tengo que revisar a ver si me perdió. Es 11. Ok. Yo, pero qué hora va volando tanto. Noviembre. ¿No? Ok, Darwin Agüero. Gabriel Álvarez. Presente, profe. Samantha Arguedas. Manuel Barrantes. Bernie Corrales. Presente, profe. Montserrat Delgado. Presente, profe. Nicole Díaz. Presente, profe. Ángel Espinosa. Presente, profe. Abril González. Presente. Justin Hidalgo. Brandon Jiménez. Hansel Mayorga. José Andrés Meléndez. Ok, ahí está conectándose Hansel, no está Meléndez. Brian Mora. Presente. Sebastián Murillo. Presente. Ashley Quesada. Presente. Fania Ramírez. Presente. Andrés Rodríguez. Presente, profe. Marlon Cibaja. Gilbert Vargas. Ok. Somos 13 y hay 12. Está bien. Hoy me estoy viendo como sapricista. O sea, ¿qué le pasó a la cámara? Ok. Dejar de compartir. Y vamos a... voy a abrir la presentación. La vez pasada, otra vez se me fue pasarle los videos de la clase. No tengan pena de preguntarme. A veces cuando no me preguntan, hasta un día antes me quedo pensando si es que ni siquiera los iban a ver, ¿no? Entonces, no se dieron cuenta que no están. Y a veces no preguntan ni siquiera los que faltan a clase, ¿no? Entonces, no tengan pena de recordarme. A veces el primer día me atraso porque se pone internet como muy lento y dan las 10 de la noche y o las 8 y 9 de la noche y no han bajado. Entonces después al otro día yo tengo clases a las 7 de la mañana y se me olvida. Entonces no tengan pena de preguntarme
Cuando se me ha ido la pajarita en pasarle los videos. Ok. Ok, habíamos hablado de la regla de fases de Gibbs. Entonces vamos a continuar con esto del diagrama de fases. Esta parte es bastante teórica. Voy a compartirles pantalla. Es bastante teórica por un rato. Esperemos que hoy ya lleguemos a la parte donde hacemos algunos problemas. Entonces, lo primero que vamos a revisar, habíamos estado hablando la vez pasada de los tipos de propiedades con los cuales se puede definir el estado de una mezcla o de una sustancia. La regla de fases de Gibbs se aplica la aplicamos a una sustancia pura y vimos que se requerían dos propiedades, porque hay tantas propiedades que se queda uno, bueno, ¿cuántas como mínimo ocupo? Entonces son dos para una sustancia pura. Si definimos más de dos propiedades, alguna va a ser incongruente con la otra. Eso indica que estamos sobredimensionando, digamos, las propiedades que tiene la sustancia. Sería como decir que es alta y baja a la misma vez. Y uno sabe que algo no puede ser alto y bajo a la misma vez, o a la misma vez gordo o flaco. Tiene que ser una de las dos cosas. Entonces, entre todas las propiedades que puede tener una sustancia, habíamos hablado de presión, temperatura, hablamos de densidad, hablamos no propiamente de densidad, sino de la masa y el volumen por separado. Y la característica que tienen estas cuatro propiedades, masa, volumen, densidad, temperatura y presión, es que tenemos muchos equipos con los cuales podemos medir esas propiedades y muchos de ellos son baratos. Entonces, casi siempre están a la disposición. Entonces, de esos cuatro, necesitamos solo dos para definir el estado de una sustancia pura. Cuando tenemos una mezcla, que es lo que nosotros estamos estudiando, tenemos una propiedad más que es la composición. Entonces, dependiendo del número de sustancias que tiene la mezcla, pues así vamos a tener, digamos, fracciones molares fracciones molares de la composición de la mezcla. Pueden ser fracciones en masa, pueden ser porcentajes en masa o porcentajes molares. También cualquiera de todas las formas que tenemos de definir la composición de una sustancia, que lo estudiamos en el capítulo 2. ¿no? Entonces, aparte de eso, vimos que esas propiedades podrían ser intensivas o extensivas. Son intensivas cuando cuando no dependen de la cantidad de material, extensivas cuando dependen de la cantidad de material. Y también vimos que las propiedades, habían unas que dependían de lo que ocurre entre un estado y otro, porque las sustancias pues están cambiando de un estado a otro. Cambian, por ejemplo, de agua fría a agua caliente. Ya es un cambio de estado. Lo que vamos a llamar cambio de estado es un cambio en las propiedades. A ver qué es el chat. Ah, Manuel, sí, ya lo noté, Manuel. Yo lo vi cuando entró. Vamos a ver. Se volvió a desconectar. Ok. Entonces, propiedades que dependen del estado final y el estado inicial. Por ejemplo, el cambio de temperatura. Entonces, para un cambio de temperatura, conocemos la temperatura final y la temperatura inicial y solo hacemos la resta de la temperatura final y la inicial para saber cuánto aumentó o cuánto disminuyó la temperatura. Entonces, vamos a
vamos a estar con propiedades que dependen del estado final y del estado, que no dependen de qué pasó ahí en ese sistema para llegar de ese estado inicial a ese estado final. Porque hay propiedades que sí dependen de qué es lo que hagamos. Por ejemplo, una propiedad que depende de la trayectoria o de qué hagamos es el trabajo. El trabajo lo estudian ustedes en física general y usualmente nos dicen que es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, obviamente, la fuerza podemos mantenerla constante, pero la distancia puede ser que recorramos una distancia más grande o una distancia más pequeña entre un punto y otro. En eso podemos imaginarlo en las carreteras, ¿verdad? Entre un lugar y otro, por ejemplo, entre Alajuela y San José, podemos ir por la General Cañas, podemos irnos por Heredia o podemos irnos por el Surtí y cruzar por Heredia y luego llegar a Alajuela. Entonces son diferentes rutas y obviamente las distancias son diferentes. Entonces, fuerza por distancia va a ser ese trabajo, en ese trabajo que requiere un sistema para pasar de un estado a otro. En el sistema que nosotros vamos a estudiar, no tenemos trabajo. Entonces, como no tenemos trabajo, no vamos a estudiar, esa propiedad no va a estar metida en el análisis que vamos a hacer. Acuérdense que estamos estudiando cómo vamos a hacer un balance de energía, porque ya aprendimos a hacer el balance de material y ahora vamos a hacer el balance de energía. Entonces, entre los conceptos básicos que vamos a repasar está este diagrama de fases que lo habíamos visto vamos a ponerlo en pantalla completa, lo habíamos visto en química general, es ese diagrama presión-temperatura que nos separa por medio de líneas la fase sólida, la fase líquida o la fase gaseosa de un sistema. O lo que nosotros toda la vida nos han dicho es estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces vamos a estudiar nosotros usualmente nuestro sistema va a estar en estado gaseoso, pero pues en el programa nos piden que recordemos un poquito lo que son los cambios de fase de sólido a líquido y de líquido a gaseoso y también de sólido a gaseoso. Entonces recordamos este diagrama en el cual hay una línea que separa sólido de estado líquido. Y entonces, a una presión constante, como es la forma en que nosotros vivimos, a una presión constante, que es la presión atmosférica, es una presión al nivel del mar, son 101.3 kilopascales. Y en Alajuela, San José, pues ya es un poquito menos, pueden andar por los 96 kilopascales. Entonces, dependiendo de la altura, así tenemos la presión. Pero el lugar donde vivimos está a cierta altura y entonces vamos a vivir siempre a una presión constante. Entonces, a esa presión, los sólidos pasan a estado líquido a una temperatura, que es la temperatura que llamamos temperatura de fusión. Si ese líquido lo seguimos calentando a presión constante, vamos a llegar a la temperatura de ebullición, que es la que nos da el cambio de líquido a gas. Y esa temperatura T2, aquí marcada, es lo que llamamos temperatura de ebullición. Pero resulta que si la presión cambiara, el punto de fusión sería uno diferente del que nosotros conocemos corrientemente con el punto de fusión y el punto de ebullición sería otro. Entonces ya tenemos, voy a hacer una línea. Tenemos otra presión, vamos a tener otras temperaturas de fusión
y ebullición. Y si la presión es más alta, también vamos a tener otra temperatura de fusión y otra de ebullición. Entonces, fíjense que acá tenemos el cambio de líquido a gas, que usualmente es un cambio que llamamos vaporización. Acá tenemos el cambio de sólido a líquido, que es el cambio de fase que llamamos fusión. Acá abajo tenemos de sólido a gas, que es el cambio que llamamos sublimación. Y de gas a sólido también lo llamamos sublimación, aunque últimamente han optado los autores de libros de química a decirles sublimación inversa cuando es de gas a sólido. Sin embargo, se sigue usar el mismo término para el cambio en dirección hacia la derecha, perdón, de sólido a gas y el cambio de gas a sólido. Ahora, el cambio de líquido a gas, ya sabemos que es vaporización, y el cambio de gas a líquido es lo que llamamos condensación. Entonces, es lo que siempre les digo yo que vamos a evitar en el sistema que nosotros estudiamos. Vamos a evitar que tengamos un cambio de fase y pasemos de gas a líquido, por lo que siempre vamos a estar por arriba de los 100 grados centígrados para que esa agua que se nos produce en la reacción siempre esté en estado gaseoso. Ok, entonces el cambio, vamos a ver, de líquido a sólido, pues le decimos, algunos le dicen congelación o solidificación. Esos son cambios que los hemos estudiado los hemos estudiado en la escuela y en el colegio. Ahora, cuando nosotros tenemos mezclas, este diagrama de fases es válido para sustancias puras. Un detalle que tiene este diagrama de fases es que para todas las sustancias es así como lo vemos. Una sustancia se comporta diferente, es la sustancia más común, que es el agua, y la pendiente de esta línea, en vez de ser ligeramente positiva, aquí la tenemos completamente vertical. En realidad aquí está un poquito exagerada. La pendiente de esa línea no es tan grande, es pequeña. ¿Verdad? Resulta que el agua tiene la pendiente un poquito hacia este lado. La única sustancia que tiene la pendiente hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces esa sustancia que para nosotros es tan común, que es el agua, tiene ese comportamiento único en la naturaleza, que es que ella, su sólido es menos denso que su líquido. Y entonces, cuando tenemos una variación a temperatura constante, por ejemplo, esta temperatura que está acá son 0 grados para el agua, sería como aquí. Entonces, cuando hay variaciones y aumentamos la temperatura un poquito, ¿no? Aumentamos la presión un poquito, también resulta que cambiamos de sólido a líquido prácticamente a la misma temperatura. Entonces, subiendo la presión, no tenemos un gran cambio de temperatura, pero sí tenemos un cambio de fase. Entonces, ven, si estamos a temperatura constante y aumentamos la presión, vamos a tener el cambio de fase de sólido a líquido. Y esa es una característica que tiene el agua, que la hace completamente diferente a todos los demás líquidos que conocemos, que nosotros conocemos, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, cuando usamos patines para patinar en hielo, pues lo que hacemos es reducir aumentar esa presión que normalmente nosotros hacemos sobre la tierra.
La presión es fuerza entre área. La fuerza sería el peso nuestro y el área sería el área de las plantas de los pies nuestros. Esa presión nosotros siempre la estamos ejerciendo sobre la tierra en el momento que estamos de pie. Si andamos unos patines, los patines de hielo tienen una cuchilla que reducen esa área mucho. Y entonces al hacer fuerza entre área y esa área reducirla tanto, la presión es tan grande que tenemos el cambio de fase de sólido a líquido, solo por ese aumento de presión. Entonces, por eso los patines pasan, se deslizan tan fácilmente, porque el hielo se funde debajo de ellos, pero detrás, como estamos a la misma temperatura, vuelve a formarse la capa de hielo. Entonces, igual también, si nosotros caminamos con cualquier zapato sobre hielo, pues él es resbaloso. Nos vamos a caer, si a alguien se le cae un cubito de hielo y nosotros nos paramos encima de él, es exactamente como pararse encima de una cáscara de banana. Resbalamos, porque al hacer esa presión, él tiende a fundirse debajo de nuestros pies, y por eso es que cuando caminamos en hielo, pues tendemos a resbalarnos, a no poder estar de pie. Bueno, entonces, aquí no es tan común patinar en hielo. Yo nunca he patinado en hielo aquí en el país. Alguna vez estuve aprendiendo a esquiar, entonces esquiar es diferente. El área es un poco más grande, pero igual es, aprovecha eso, el peso de uno. Y lo que sí tienen es que, por ejemplo, las botas que le ponen a uno son pesadísimas, pesan como 3 kilos cada una. Entonces eso se agrega al peso que uno tiene y por eso se puede deslizar uno más fácilmente. Entonces, esos cambios de fase, recordemos que existen. Como tenemos 3 fases, todas las sustancias puras tienen un punto triple, y ese punto triple, en ese punto coexisten los 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Disculpen. Entonces, recordar que existe ese punto triple y todos los cambios de fase. Vamos a ver qué hay en la siguiente filmina. Disculpen que no me cambia. Se me olvidó que mientras no quite el menú de Zoom, no me deja cambiar la página. Ok, entonces una de las propiedades que vamos a estudiar para poder hacer ese balance de energía es la capacidad calorífica. Ok, la capacidad calorífica nosotros la conocemos, es una cantidad de energía que ocupa una sustancia para aumentar la temperatura, y concretamente la capacidad calorífica usualmente se define como la cantidad de energía que se requiere para aumentar la temperatura de una sustancia, 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de una sustancia, aumentarlo en 1 grado centígrado. Y cuando estamos en grados centígrados y en gramos sería la cantidad de calorías que requerimos para que la sustancia aumente la temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, cuando tenemos un sistema, ya sabemos que está entrando una masa que es, en el caso nuestro, un combustible por un lado, están entrando 2 masas, y por otro lado aire, que el aire viene con 2 componentes siempre. Entonces están entrando 3 cosas y cada una de ellas tiene capacidad calorífica diferente y están entrando al sistema con esa propiedad que tienen. Entonces, cuando salen,
también vamos a tener otras sustancias porque tenemos una reacción química en nuestro sistema, pero igual las sustancias que salen tienen una capacidad calorífica. Nosotros hemos oído hablar de la capacidad calorífica en química general cuando nos decían que calculáramos el calor o el delta H, nos decían, de una sustancia cuando la calentábamos de una temperatura a otra. Entonces nos ponían una formulita que decía Q igual MC por delta T, ¿la recuerdan? Vamos a ponerla aquí. Déjenme borrar esos dibujos que había hecho. Entonces nos decían Q igual MC, voy a ponerle minúscula, MC por delta T. Entonces voy a poner el delta, pero pongámoslo, el delta T que era un cambio de temperatura. ¿Recuerdan esa formulita de la química general? ¿La recuerdan o no? Más o menos, profe. O menos. Ok. El MC por delta T no lo mencionaban en la química general y entonces nos decían, bueno, tenemos una sustancia que tiene una capacidad calorífica tal, una masa tal y la calentamos de una temperatura 1 a una temperatura 2 y calculábamos el calor que requeríamos para cambiar de temperatura a la sustancia. Ese Q igual MC por delta T. Ok, entonces resulta que esa C, perdón, es lo que llamamos la capacidad calorífica. Entonces, esa capacidad calorífica usualmente la teníamos como un valor constante y nos decían la capacidad calorífica es, por ejemplo, para el agua es 1 caloría por grado centígrado. Eso quiere decir que para subir 1 grado centígrado requerimos 1 caloría y pasamos de una temperatura a otra subiendo 1 grado centígrado a una masa de 1 gramo. Ok. Nos hablaban de la capacidad calorífica y nos decían un valor nada más. Eso se debe a muchas cosas. Lo primero, en química, en el laboratorio, usualmente lo que manejamos son líquidos y sólidos. Entonces, manejamos muchas soluciones, por lo menos en el nivel de química que nosotros llevamos. En la universidad usualmente solo trabajamos con sólidos y líquidos. Entonces los sólidos se disuelven en agua para hacer soluciones o los líquidos se disuelven entre ellos con un solvente que usualmente es el agua y hacemos soluciones acuosas. Entonces, usualmente las temperaturas no cambian, estamos a la misma temperatura o los cambios de temperatura son muy pequeños. Entonces, nos hablaban de la capacidad calorífica. Estoy tratando de marcar eso. Déjenme ver que no encuentro el lapicito. Bueno, se me perdió el lápiz. Ok, entonces nos hablan de la capacidad calorífica como que fuera una constante. Y en realidad, ella se comporta como constante cuando estamos en esos rangos de temperaturas alrededor de la temperatura ambiente y además con líquidos y sólidos. Y prácticamente la capacidad calorífica se mantiene constante. Pero ahora vamos a estar vamos a borrar todo, vamos a estar con mezclas de sustancias, vamos a estar con gases y resulta que esas sustancias sí tienen cambio
en la capacidad calorífica, porque esos rangos de temperatura que nosotros vamos a manejar en un incendio o cuando quemamos un combustible y hay esa reacción de combustión que sabemos que es exotérmica, entonces pues ya no podemos considerar que la capacidad calorífica es constante. ¿Ok? Entonces, esa capacidad calorífica, aparte de ser constante, de no ser constante, como nosotros vamos a estar trabajando en estado gaseoso, pues resulta que los gases tienen dos tipos de capacidad calorífica. En realidad es la misma, las dos se relacionan entre ellas, ¿verdad? Pero una la llamamos CP, que es la capacidad calorífica a presión constante, y otra CB, que es la capacidad calorífica a volumen constante. Ok, entonces, ¿por qué presión y volumen? Bueno, porque son la presión y el volumen. Ok, entonces no recuerdan, no sé si es que la mayoría de ustedes llevaron el curso en forma virtual. ¿Les tocó llevar química 1 virtual a ustedes? De mi parte sí, profe. Sí, ¿y cómo hicieron con el laboratorio? No tengo la menor idea de cómo han hecho con la parte de laboratorio. Virtual, profe, también. Fue virtual. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, ustedes van a tener una laguna de conocimiento que van a tener que tratar de llenar de alguna manera, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver que hacer. Pero bueno, esa formulita se ve y también puede ser que sea que se ve en química 2, no sé. Pero generalmente sí la han oído mencionar los alumnos que llevan esta química del fuego. ¿Ok? Entonces los gases sí pueden comprimirse con presión y cuando uno comprime un gas, obviamente va a cambiar de volumen. Entonces, por eso es que los gases tienen dos capacidades caloríficas. Una si trabajamos a presión constante y otra si trabajamos a volumen constante. Nosotros vamos a estar trabajando a presión constante. Si tenemos una caldera, la diseñamos para que trabaje una presión y va a trabajar a presión constante. Si tenemos un incendio, pues el incendio va a ocurrir a presión constante, no va a cambiar la presión. ¿Verdad? Puede ser que medie en un incendio alguna sustancia que está almacenada a presión y usualmente lo que va a ocurrir es que va a causar una explosión. Eso es lo que ocurre cuando cuando explotan, por ejemplo, los cilindros de gas en un incendio, ¿verdad? Usualmente primero comienza el incendio y luego explotan los cilindros al rato, a los minutos. A veces alguna válvula de un cilindro de gas puede estar mala y el gas empieza a escapar y cualquier chispa hace que comience un incendio. O puede ser que al dañarse la válvula, si se daña en un momento en que estamos abriendo, puede ser que la válvula se tire o explote, aunque no haya incendio, ¿verdad? Pero usualmente lo que pasa es que al gas licuado de petróleo, por ejemplo, que es algo que conocemos todos, que vienen los cilindros de gas que usamos en las cocinas de las casas, resulta que le ponen algo para que él huela, porque él es una mezcla de propano y butano, y el propano no tiene olor, el butano tampoco. Entonces, cuando hay fugas, la gente no se da cuenta. Y cuando uno no se da cuenta, uno puede encender una luz en las casas. Usualmente no tenemos una instalación eléctrica a prueba de chispas y entonces todos sabemos que encendemos una luz cuando la casa está a oscuras
y vemos la chispa, el chispazo donde se enciende el bombillo, de donde la corriente va hacia el bombillo. ¿Verdad? También puede ser que usemos un celular, puede ser que encendamos un fósforo. Muchas cosas pueden ocurrir que generen una chispa, que ese gas que puede ser que ya esté en el rango de inflamabilidad haga que empiece un incendio, ¿no? Entonces, nosotros usualmente cuando hay un incendio, él no va a tener un cambio de presión, va a ser a presión constante. Entonces, usualmente nosotros vamos a usar esa capacidad calorífica a presión constante. Resulta que ella no es constante. Cuando consideramos que ella es constante, entonces todos estos términos B, C y D son 0 y usualmente lo que usamos es este valor A. Cuando consideramos que es función de la temperatura, entonces tenemos T, A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo. Es la ecuación que vamos a usar para calcular la capacidad calorífica. ¿Ok? Esta es como cuando tenemos una función y de x, ¿verdad? Que son las que ustedes ven usualmente en cálculo, como que pusiéramos que CP es y y que t es la x, entonces la hubiéramos visto en cálculo como un polinomio de tercer grado, y igual a más bx más c x al cuadrado más dx al cubo, ¿verdad? Donde a, b, c y d serían algunos números que nos daban aleatoriamente en cálculo. Aquí los científicos lo que han hecho es que han calculado la capacidad calorífica a diferentes temperaturas para diferentes sustancias. Entonces, si estamos trabajando con una sustancia, entonces trabajamos a una presión dada y cambiamos la temperatura y entonces esa capacidad calorífica la podemos conocer porque la medimos de alguna forma, ¿verdad? Y también medimos la temperatura y entonces esa variación de la capacidad calorífica con la temperatura nos da diferentes valores de A, B, C y D. Entonces, si nosotros medimos esa capacidad calorífica y 4 veces, ¿verdad? 4 veces, vamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas y vamos a poder calcular cuáles son los valores de A, B, C y D, ¿verdad? Pero los científicos no se conforman con esto, sino que repiten esos cuatro digamos, experimentos muchísimas veces. Y entonces usan programas estadísticos para calcular A, B, C y D. Entonces no son solo 4, sino un montón de experimentos que hacen y encuentran valores de A, B, C y D para diferentes sustancias y los encuentran a diferentes presiones, ¿no? Entonces a lo último tienen una ecuación y esos valores nosotros vamos a poder tenerlos tabulados. Les voy a pasarles en un ratito, vamos a ver qué es. Okay. En un ratito les paso unas tablas que tienen valores de A, B, C y D para diferentes sustancias. Voy a pasarles esas tablas. Igual, estas tablas que les voy a pasar, ustedes las van a imprimir y van a trabajar con ellas. Vamos a buscarlas. ¿Dónde están? Vamos a buscarlas.
Ok. Voy a abrirlas y se las voy a pasar. Se las voy a compartir, se las voy a compartir por el Telegram mejor, para que le quede a los que no se han podido conectar y van a tomar la clase luego. Okay. Ok, ahí se las acabo de enviar. Vamos a ver. Ok, se las acabo de enviar y entonces voy a compartir la pantalla. Ah. Ok. Ok, esas son las tablas. Esas tablas son del Himmelblue, ¿no? Entonces van a ver, van a buscar estas tablas que son el apéndice E, que son ecuaciones de capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente página. Es que viene. Voy a cambiarles de rotar esto hacia la derecha, la roten hacia la derecha en el Acrobat y entonces las van a tener ahí, ok. Entonces, ven que tenemos ecuaciones de capacidad calorífica a bajas presiones, Cp A más Dt más Ct al cuadrado más Dt al cubo. También tenemos otra que puede ser A más B más Ct a la menos 2. Dependiendo de la sustancia, así va a ser el tipo de fórmula. Nosotros usualmente vamos a usar eso. Ok, entonces cuando usamos esa ecuación, las unidades van a ser julios por gramo mol, por grado Kelvin o grado centígrado. Usualmente nosotros vamos a trabajar temperaturas en Kelvin, entonces las unidades serían julio por gramo mol, grado Kelvin. Ok, entonces tenemos, ven, acetona, tenemos el valor de A, el valor de B, este valor de B está multiplicado por 100. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Tenemos que dividirlo por 100, ¿no? Entonces ponemos 20.10 por 10 a la menos 2. El valor de C es menos 12.78 y está multiplicado por 10 a la 5. Entonces tenemos que dividirlo entre 10 a la 5. Entonces es menos 12.78 por 10 a la menos 5. Y este sería por 10 a la 9. Entonces sería 34.76 por 10 a la menos 9. Y esa sería la ecuación. Entonces ustedes ven que los cálculos serían un poquito engorrosos, ¿verdad? Esto se los estamos explicando porque luego no vamos a tener que hacer esos cálculos porque la idea no es que aprendan matemáticas aquí o que nos demuestren si manejan mucha matemática, sino que sepan que existen capacidades caloríficas y que ellas dependen de la temperatura. Sobre todo cuando estamos con gases, pero también con líquidos y sólidos, esta ecuación es válida. Entonces tenemos acetona, porque por ejemplo la acetona, ella está en forma líquida, ¿no? Aquí tenemos peso molecular, está forma líquida, temperatura en grados centígrados. Entonces eso quiere decir que en esta ecuación la temperatura vamos a tener que ponerla en grados centígrados. Luego viene el acetaldehído también, que ya lo conocen ustedes. Es el etanal también. El acetaldehído
Y entonces ahí está el peso molecular, está el estado, está la forma, el ex líquido. Cuando hablamos de esto, es la forma en que están a la temperatura y la presión a la que vivimos, a TPM. ¿Cómo se dice en química? Es ATPM, en ingeniería también se usa eso. Entonces, igual con la ecuación con la temperatura en centígrados, tendríamos estos valores. Y fíjense que muchas de estas sustancias ustedes ya las conocen. Bueno, el aire ya lo conocen, el amoníaco de la química general, sulfato de amonio, una sal también, benceno, lo acabamos de conocer, isobutano, N-butano, isobuteno, y luego vienen también algunas sustancias inorgánicas, carburo de calcio, carbonato de calcio, hidróxido de calcio, óxido de calcio, carbono, dióxido de carbono, él es gaseoso, temperatura en grados centígrados. Mira, en grados Kelvin, por ejemplo, tenemos dos fórmulas, la del sulfato de amonio es en Kelvin, la del benceno es en Kelvin, y recuerden que la temperatura en Kelvin la obtenemos sumándole la temperatura en grados centígrados, 273 grados Kelvin. 273. Entonces, de esa forma obtenemos la temperatura en Kelvin. ¿Okay? Y tenemos un montón de sustancias, no las vamos a ver de ninguna, pero muchas son sustancias orgánicas que nosotros conocemos y que podrían ser combustibles que se estén quemando en un incendio, ¿verdad? Ciclohexano, ciclopentano, alcohol etílico o etanol, etano, etileno, formaldehído o metanal, es el mismo formaldehído, hexano, helio es un gas noble, hidrógeno, aquí tenemos aluros del kilo, aluros, halogenuros, ¿verdad? Bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, aluros de hidrógeno, perdón, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de magnesio, este ya no es de hidrógeno. Y fíjense que ellos son gaseosos. Ven, el cloruro de magnesio no, él ya es un sólido, es un líquido, ¿verdad? El metano, estoy viendo que el cloruro de hidrógeno, ok, aquí está en estado gaseoso, ¿verdad? La forma es la forma en que se consiguió, se hizo en el laboratorio el experimento. Y el estado es este. ¿Okay? Alcohol metílico, metilciclohexano, metilciclopentano, sustancias que ustedes conocen y no son extrañas para ustedes, gracias a esa partecita de nomenclatura orgánica que vimos, ¿verdad? Por aquí va el pentano, el propano, el propileno, tolueno, ¿verdad? Aquí está el agua también. Entonces nosotros, al conocer esos valores que están tabulados, podríamos calcular capacidades caloríficas a diferentes temperaturas para diferentes sustancias. Eso para que si algún día no tienen tablas, pues sepan que pueden calcular con esa ecuación. Y usualmente yo les haría problemas de estos si pudieran usar Excel todos y lo manejaran todos estos programas y se calcula muy fácilmente en vez de poco a poco. Ok. Voy a dejar de compartir esto y volvemos a la presentación. Vamos a ver. Ya no se ve. Aquí está. Ok, entonces ya saben cómo conseguimos valores de A, B, C y D para diferentes sustancias. Ahora, los cambios de fase, ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos básicamente lo que llamamos estados sólido, líquido y gaseoso. Y ya hablamos, ya casi descansamos, ya hablamos de ellos, ¿verdad? De gas, de líquido a gas, vaporización, de gas a líquido, condensación, de sólido a líquido, fusión, de líquido a sólido, solidificación. Y de sólido a gas tenemos sublimación
y de gas a sólido, de sublimación o sublimación inversa, como dicen algunos autores. Entonces vamos a descansar 10 minutos y comenzamos nuevamente a las 2. Me recuerdan poner a grabar, por favor.